tecnología por si alguno no estuvo la vez anterior y así todos nos sentimos cómodos con cómo utilizarla. Entonces, Ali, ¿querés hacer una breve presentación? Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Perdónenme. Bueno, primero que nada, muchísimas gracias. Buenos días a todos. Siempre es un placer hablarlos. Bueno, como ya saben, tenemos algunos lineamientos para seguir a través de nuestra reunión y estos son, por favor, silencien sus micrófonos cuando no estén hablando. Mantengan su video prendido para estar en contacto, vernos, levanten la mano o escriban en el chat si tienen alguna pregunta o si quieren compartir algo. Voy a estar al pendiente, nosotros vamos a estar al pendiente de sus, de sus comentarios. En un momento atiendo a Ruth, que tiene una duda, que acaba de escribir en el chat. Y bueno, también vamos a, bueno, este encuentro ya está siendo grabado, como saben, y pueden alzar su manita, la manita físicamente, o escribirme en el chat, o usar la opción de alzar la mano por si tienen alguna opinión. Vamos a estar al pendiente de lo que necesiten. Y por último, si ustedes pueden cambiar su nombre, hay una opción del lado derecho, que dice rename o renombrar, en donde por favor nos pongan del centro PEN de donde son, con la idea de que se conozcan más entre ustedes. Pero si no pueden, yo lo puedo hacer en su lugar, si usted me lo permite. Eso sería todo de mi Gracias. parte. Muchas gracias, Ali. Sí, si alguno puede ir a donde dice participantes. Si hacen clic donde dice participantes, ahí tienen toda la lista de los que estamos y pueden en su nombre, tienen una opción que dice renombrar. Y ahí donde dice renombrar pueden cambiar su nombre por su nombre más el centro que representan. Así todos saben de dónde viene cada uno. Bueno, bienvenidos, como decía Ali, les agradecemos mucho que estén acá otra vez, algunos y otros por primera vez. La serie, este es el segundo encuentro que organiza el programa de la sociedad civil de PEN Internacional, y el tema que vamos a tratar hoy dentro de la planificación de proyectos de la sociedad civil es la importancia de comprender las necesidades de las personas y los problemas que vamos a trabajar o que vamos a tratar de aportar algo y resolver. Primero lo que vamos a hacer, breves introducciones, porque algunos que no estuvieron la vez pasada sí saben quiénes somos, y vamos a enfocarnos en el contenido de la temática, y más o menos 40-45 minutos, y después vamos a hacer trabajo en grupo, porque nos interesa que ustedes también conversen fuera de los ejemplos que yo les voy a proveer de distintos centros PEN del mundo. Es interesante que ustedes hablen de sus propias experiencias, tanto los que ya han realizado proyectos de la sociedad civil como otros que estén planificando proyectos. Entonces vamos a tener un espacio de trabajo grupal en 4 grupos por más o menos media hora, entre unos 20 minutos para conversar y después reorganizarnos y volver y presentar. Cada grupo va a tener tiempo para presentar lo que conversó en el espacio para retroalimentación y que todos aprendamos de todos. Eso es un poquito cómo estructuramos la sesión de hoy, y primero que todo, les pongo esta pregunta y les pido si en el chat, si todos pueden, si ven dónde está el chat, todos, ahora voy a dejar de compartir la pantalla para que les sea más fácil, que piensen cuándo creen que es importante hacer investigación de necesidades y análisis de problemas y por qué. Y bueno, si pueden que nos compartan sus experiencias en el chat. Si alguno no puede escribir en el chat o no lo encuentra, también puede levantar la mano y Alicia les da la palabra, si pueden también compartir lo que opinan de esa forma. Pero si pueden usar el chat, así podemos ir viendo las opiniones de todos. Como primera
conversación así cortita antes de empezar. No sé si Ruth solucionó el problema y ya puede escuchar. ¿Ya puede escuchar, Ruth? Muy bien, Daniel nos dice que siempre es importante y debe ser un proceso constante. Sí, exactamente. A veces uno se olvida de esa parte, pero en realidad hacerlo al principio nos sirve para empezar el proyecto, pero después uno cuando lo sigue cada tanto evaluando y reviendo, también ayuda a modificarlo y adaptarlo. Muy bien. Gerardo dice, sí, por ahora la pregunta otra vez. La pregunta es, ¿cuándo creen que es importante hacer investigación de problemas y análisis, investigación de necesidades y análisis de problemas y por qué? ¿No? ¿Por qué es importante hacerlo? Eduardo dice, cuando se realiza el proyecto, solo comprendiendo las necesidades se pueden buscar soluciones. Exactamente. Bienvenidos a los que se sumaron recién. Gracias, buen día. Buen día. Les estamos pidiendo si pueden, y si no, les da una manito a Alicia, pero si pueden, si van al icono que dice participantes y encuentran su nombre, pueden editar, hay una opción que se llama renombrar y poner su nombre y su centro, así todos saben quiénes están. Lo estoy haciendo por ustedes, perdón. Muchas gracias, Alicia. Muy bien. Acá dice Ruth, cuando sucede algo importante en el entorno y que afecta al centro, cuando dentro del centro sucede algo que precisa cambios. Y Bella dice, de manera recurrente, las necesidades a veces son transitorias y cambiantes. ¿Sí? Gerardo dice, es importante hacer la investigación de necesidades y análisis de problemas a la hora de establecer objetivos estratégicos para cualquier proyecto. Sandra, se debe hacer esa evaluación con frecuencia, porque es necesario conocer dónde estamos parados y trabajar para mejorar las áreas que necesiten mejorarse y fortalecer lo que está funcionando bien. Sobre todo cerrar la separación entre lo imaginado y proyectado desde lo institucional y la experiencia de los agentes. Excelente. Bueno, yo creo que todos ya saben de qué se trata esto, así que es mucho más fácil la tarea. Ahora aprovecho para presentarme mientras algún otro comparte algo más. Para los que no estuvieron la vez pasada, soy Soledad Muñiz, profesional independiente y tuve la suerte de apoyar hace unos años a un equipo de investigación que hizo la evaluación del trabajo de Penn los últimos 5 años y bueno, me llamaron este año para ver si les ayudaba a armar el proceso de los encuentros virtuales y bueno, no se le puede decir que no a Penn. Así que acá estoy ayudando. Y Alicia, todos la conocen, creo que no necesita introducción, pero por las dudas, es la coordinadora para las Américas. Patricia, ahí se levanta la mano, está en el equipo de protección en Londres, pero como es una hermana latinoamericana, también es acá, nos está ayudando. Y tenemos nuevita en el equipo de las Américas, a Verónica Massa. Verónica, si querés saludar. Se incorporó ayer, así que es nueva, bien nueva, que va a ayudar a Alicia a coordinar todas las campañas digitales. Así que ahí se las introducimos oficialmente. Un gusto. Así que, bueno, ese es el equipo. Si tienen un problema técnico durante las sesiones que no pueden escuchar, como le pasaba a Ruth antes, en el chat hay una función que dice todos, o si lo tienen en inglés dice everyone, pero en español todos, y si no, pueden elegir a quién escribirle. Entonces pueden poner a Patty o a Alicia y mandarles a ella cuál problema tienen con la parte técnica y de así ya las pueden ayudar. Muy bien, a ver. Andrea de Nicaragua dice, Nicaragua vive una situación política agresiva contra la libertad de la palabra, por tanto el diagnóstico es una necesidad constante. Excelente. Y María Eugenia, cuando se proyecta lo que se pretende alcanzar desde el Centro Penn. Sí, muy bien. Bueno,
como veo, todos tienen muy claro lo que es el tema, entonces, más bien, la idea de la sesión es que podamos, por un lado, ver otras experiencias de centros PEN de otras partes del mundo, porque es más común que entre las Américas compartan experiencias, y sí que les voy a traer ejemplos de otros centros PEN de otras partes del mundo, y también un poquito de teoría, pero en base a cuáles son algunas de las cosas que PEN Internacional recomienda. Pero la idea de esto es que sea solamente una guía y una motivación para cosas que pueden utilizar, más bien que, porque como ya sabemos, muchos de ustedes han tenido mucha experiencia en proyectos del programa de la sociedad civil, así que por eso vamos a tener el espacio grupal para que conversemos de eso. Voy a empezar por las experiencias previas, porque creo que son muy interesantes. El primer ejemplo que tienen acá en pantalla es el de PEN Zambia, en África. Es muy interesante, ellos han hecho un proyecto sobre escritura creativa en idiomas indígenas, cuando el país puso una política sobre lenguas indígenas ser una lengua oficial dentro de todas las que se enseñan en la escuela. Entonces aprovecharon ese proceso para reforzar sus proyectos de la sociedad civil de talleres de escritura, básicamente en vez de en el idioma nacional, en los idiomas indígenas, en las lenguas indígenas. Y algo bastante interesante es que lo que también aprovecharon para hacer es una competencia entre las personas que participaban para poder diseñar el proyecto, conversaron con bastantes grupos comunitarios diversos y utilizaron esas conversaciones no solo para el principio, sino también para pensar qué es lo que les estaba yendo bien y qué eran los problemas que tenían el proyecto y cómo repensarlo. Entonces, cuando terminó el proyecto, realmente reflexionando, ahí el verbatismo que pusimos es uno que le dieron a PEN Internacional de su experiencia, que realmente eso le habían dedicado tiempo, pero que a futuro creen que es algo crucial, que hasta dedicarle más tiempo y más recursos a conversar con la gente y hacer esos ciclos de entender las necesidades. Prácticamente en este caso eran los talleres de jóvenes, pero en general en cualquier otro de los proyectos que llevan a cabo, porque también eran temáticas muy nuevas para el país. Otro ejemplo, PEN Africans, que es un centro PEN en Sudáfrica, pero es separado de PEN Sudáfrica, que trata una lengua minoritaria, pero que es una lengua que tiene muchas connotaciones negativas por la historia de colonialismo del país. Entonces hicieron algo muy interesante para tratar de desestigmatizar la lengua, digamos, generaron talleres y procesos para que escriban jóvenes escritores en Afrikaans en vez de en inglés, y promover la lengua. Les pasó algo bastante interesante, que en vez de solamente también hacer la investigación al principio, la iban reviendo, y se dieron cuenta que, digamos, ellos querían publicar una antología al final, y se dieron cuenta que iba a ser demasiado pedirles, cuando los escritores estaban todos acostumbrados a escribir en inglés, que salten a publicar en Afrikaans. Entonces hicieron un paso intermedio, rediseñaron el proyecto, y en vez de directamente ir a una antología, como paso intermedio crearon un espacio en un programa radial donde leían los textos y donde promocionaban el uso de la lengua para escritura de ficción y no ficción, claro. Así que también muy interesante, porque para ellos fue muy necesario ese proceso de escuchar para adaptarse al proceso de aprendizaje y del interés de los escritores en escribir en Afrikaans. Y una cosita más. Y el tema del uso de la radio les ayudó un montón a este objetivo que tenían ellos de
de un poco desmitificar la lengua como una lengua del pasado colonial. PEN Asia Central también hace un comentario muy lindo que pusimos acá, que es que, por ejemplo, cuando uno trabaja temas más complejos, que involucran la realidad de derechos humanos de su país, desde ya hay que hacer todavía mucho más investigación y fijarse qué es lo que uno puede hacer para mejorar en vez de para generar más problemas. Y ellos hicieron algo muy interesante porque en Asia Central, digamos, para decirlo informalmente, hay mucha bajada de línea, digamos. Entonces, las universidades crearon durante el verano talleres especiales para estudiantes universitarios, donde hacían una mezcla de cosas, escribir, pero también estudiar literatura y desde la literatura aprender de derechos humanos. Esto fue en Kirguistán y en Tayikistán. Y realmente les pareció que era crucial para ellos, antes de armar eso, entender cuáles eran los límites, de qué cosas podían empujar dentro de la agenda de derechos humanos de una manera segura para los estudiantes, para los docentes, etc. En PEN Sierra Leona, en el occidente de África, ahí es muy interesante que trabajaban con niños en edad escolar, pero en una forma de club o de taller post-escuela, y se habían encontrado, digamos, el programa es muy exitoso y les va muy bien, y trata de generar pensamiento crítico y espacios para aprender desde la lectura y el debate. Tiene varios componentes, como por ejemplo una biblioteca móvil, pero se daban cuenta que en algunas comunidades había más reticencia de los padres y de los guardianes de los niños de enviarlos a estas actividades por las obligaciones normales familiares o porque necesitaban que sus hijos colaboren con trabajar para sostener a la familia. Entonces se les ocurrió, a través de escuchar y de hacer procesos de entendimiento del problema, hacer reuniones comunitarias. Entonces esas reuniones comunitarias realmente apoyaban y ayudaban a que estos padres, guardianes y adultos en la vida de los niños entendieran por qué estos talleres les podían ser muy útiles en el mediano y largo plazo. También para, por ejemplo, cambiar aspectos de estilo de vida y expectativas que los niños pueden tener a futuro. Y bueno, les sirvió un montón para poder solucionar esos problemas. Entonces, estos son ejemplos. Quizás algunos de ustedes que sigue el trabajo de otros centros PEN los conocían, pero se los queríamos traer como ejemplos en otras partes del mundo de cómo les ha servido hacer procesos de escucha para entender más los problemas y las necesidades de las personas. Ahora acá lo que les pongo es más bien como una, digamos, definición de trabajo, que muchos de ustedes seguro ya la saben, pero es para tener como una definición común, que es más bien qué es la investigación de necesidades, y bueno, es descubrir, ¿no?, realmente el proyecto. Entonces, algunos de ustedes eso lo dijo al principio. Hay que empezar por ahí para entender cuáles son los problemas y las realidades de las personas. Entonces, nos permite a veces descubrir cuáles son las necesidades que el centro puede aportar algo, ¿no? Y realmente se trata de que sea una investigación en profundidad para entender esa situación. Digamos, tiene bastantes cuestiones positivas. Una es que desde ya toda la inversión de tiempo, dinero y esfuerzo del centro va a tener mejores resultados si está basado en la investigación, ¿no? Y por otro lado, los participantes también seguro van a estar mucho más motivados y van a sentirse escuchados desde un principio cuáles son sus necesidades, ¿no? Pero, como dijeron varios de ustedes, no es solamente al principio, sino que también es una herramienta que puede servir para quizás revisar
cada cierta cantidad de tiempo, o utilizarla para conversaciones, para reuniones, sea del equipo que trabaja en el proyecto o con miembros de las comunidades con las que se trabaja, ¿no? En cuanto a análisis de problemas, digamos, los separamos porque técnicamente son dos cosas distintas, pero en realidad están muy vinculados. Pero análisis de problemas en general es un proceso en el que digamos, se trata de involucrar a varias personas, ¿no? Uno la investigación la puede hacer un poquito más, si quiere hacerla más solo, o en el equipo del centro, y puede ser más técnica, ¿no? Aunque también puede ser sobre escuchar, pero análisis de problemas es interesante cuando se puede hacer en grupo, sea varias personas representando distintos grupos de interés en un proyecto, o escuchando en una comunidad, pero es interesante que haya varias perspectivas sobre cuál es el problema del desafío, tratar de generar un consenso, y después, una vez que se identifican los problemas, cuáles serían las causas y los efectos de esos problemas para que todos puedan entender un poquito más en detalle esa realidad, juntos, ¿no? Hay varias formas de hacer eso, acá vamos a ver algunas, pero hay una muy tradicional, para utilizar así en talleres con grupos focales, que se llama árbol del problema, que es una forma visual de ayudar a la gente a entender cuáles son los problemas, las causas y las consecuencias, digamos, ¿no? Pero es básicamente una etapa en la que hay que escuchar. Lo más importante es tratar de tener distintas perspectivas, sea si el proyecto está tratando de lograr algo para la mejoría, por ejemplo, de la realidad de los jóvenes, por supuesto, ponerlos a los jóvenes como un grupo importante que hay que escuchar, pero si eso también ustedes quieren influenciar una política pública, desde ya también habrá que escuchar al espacio dentro de la estructura estatal donde uno quiere influenciar. Todos los tipos de grupos que uno quiere tratar de influenciar, tiene que tratar de escuchar para entender la realidad, y después es mucho más fácil poder diseñar o finalizar el proyecto que uno pensó. Hay un montón de métodos, seguro que ustedes conocen muchos más que estos, solo estamos poniendo acá, digamos, con el equipo de PEN Internacional, que también hace la misma serie que estamos haciendo en español, la hace en inglés, tratando de buscar como las metodologías básicas para darles algunos ejemplos. Estas son las que elegimos, pero desde ya hay muchas más. Por supuesto, observación y encuestas o entrevistas, que son las más obvias en investigación, pero también revisión de documentación, talleres, entrevistas y grupos focales, no solamente con los grupos comunitarios, sino a personas claves que tengan conocimiento experto de ese tema. Bueno, cualquier tipo de fuente que les parezca útil consultar en cuanto a informes o literatura. Nosotros elegimos 3 métodos como propuesta, por si les interesa probar, usar uno de estos, sea en algún proyecto que estén implementando ahora o alguno que estén planificando para presentar. Uno es un acercamiento periodístico. Algunos de ustedes son periodistas o tienen en el centro miembros periodistas, entonces es como una forma bastante sencilla que todo el mundo sabe cómo es. Básicamente tratar de utilizar el mismo estilo que utiliza el periodismo de investigación para escribir y pensar todas las fuentes que uno necesitaría consultar para armar ese ensayo o ese artículo donde vamos a presentar cuál es la realidad de ese problema, esas necesidades. Esa puede ser una forma que vamos a hablar ahora en detalle todos. Otra forma, que es la más cotidiana que uno usa, son entrevistas, sean formales o sean informales, charla de café, pero con distintos grupos de personas, como decíamos antes, que tienen distinto tipo de conocimiento sobre el tema que uno quiere trabajar. Y la otra forma es, si uno hace una reunión grupal o taller, hacer procesos de mapeo de grupos,
o acercamiento visual como el árbol del problema, que es una forma de ayudar a que el grupo analice las temáticas. Pero bueno, lo más importante de todo es poder hablar con las personas y escuchar, ¿no? Sobre todo, ese grupo de personas a las que supuestamente queremos focalizar el proyecto. Si el proyecto está focalizado en las necesidades del periodista, o en las necesidades de los maestros, o en las necesidades de los estudiantes, bueno, cada proyecto tiene distintos objetivos, pero las personas que supuestamente son los que principalmente se focaliza el proyecto, son los más importantes para escuchar. Y después, todo otro grupo de personas que crean ustedes que son importantes para influenciar, sea el contenido o de alguna forma, por ejemplo, cambiar una ley o algún tipo de influencia a otros niveles institucionales también, ¿no es cierto? Desde el acercamiento periodístico, lo que les proponemos es un formato como a propósito limitado para como forzar el espacio de pensamiento crítico entre el grupo que coordine un proyecto en el centro y tratar de resumir el problema en una página, ¿no? Sabemos que no es fácil. Pero tratar de verlo como un desafío interesante de ser conciso, pero obviamente lo más detallado posible en la información que uno pone ahí. Y utilizar la creatividad en cuanto a estilo, en cuanto a cuán innovador sea que quieren usar ese formato de escritura, pero desde ya con peso en cuanto a los datos que se comunican, en cuanto a las fuentes que se utilizan, como cualquier proceso de periodismo de investigación, ¿no? Ese, digamos, vendría a ser una opción. Otra opción, como decíamos, son entrevistas, y eso sí requiere diversidad de entrevistas, y una opción a veces para ayudarnos a pensar eso es armarse un mapa para los de ustedes que son visuales. A veces es fácil hacerlo con papelitos o en un papel grande en la pared. En el equipo del centro pueden pensar los distintos grupos de personas con los que hay que hablar, o una lista de personas claves con las que hay que conversar para entender este problema. Y bueno, desde ya, claro, muchos de ustedes tienen más experiencia que yo en entrevistar, pero es básicamente para poner, sobre todo si ustedes van a compartir los recursos de este curso o de este encuentro con otras personas del centro, les queríamos poner el mayor detalle posible. Pero bueno, las cuestiones más obvias de preparar una entrevista, ¿no? Tratar de desarrollar una guía, aunque hagan la entrevista en forma informal, con un café de por medio y sin leer preguntas, digamos, sí armar una guía para ustedes como centro. Estas son las cosas que estamos preguntando, y bueno, si distintas personas hacen distintas entrevistas, con más razón, así todos más o menos tienen la misma noción de qué es lo que estamos haciendo, y tratar de hacer prueba piloto o de testear esas preguntas con 2 o 3 personas, a ver si son claras, a ver si son fáciles de comprender. Entonces, una vez que uno tiene eso claro, todos los que hagan entrevistas más o menos pueden usar eso, aunque no estén con un papel en la mano, ¿no? Y no sea un espacio formal. Pensar las cuestiones más obvias, que algunas son dimensiones culturales y otras son más de las relaciones de poder. Es distinto hacer una entrevista a un colega o a una persona que está en un rol prominente en la sociedad, que hacérselo a una persona en algún estado de vulnerabilidad. Desde ya, eso lo saben. Pero bueno, es importante pensar esas cuestiones, el lugar donde uno va a hacer la entrevista, es accesible o no a las personas, ¿no? Sobre todo si están tratando de escuchar personas que están en situación de vulnerabilidad y que hay que tratar de ir a ellos en vez de pretender que ellos vengan a nosotros, ¿no? A veces. Y, digamos, generar un ambiente relajado, ¿no? De empatía, escuchar, y ser flexible, por supuesto. Si vemos que hay preguntas y cosas que no funcionan,
adaptar a la realidad. A veces, no siempre, pero a veces sucede, me ha sucedido, hay momentos en los que las personas realmente se abren, o han encontrado un espacio seguro en esa charla, y pueden llegar a compartir cosas que son muy profundas, y pueden llegar a haber distintas emociones en ese espacio. Entonces, bueno, prepararse por si en algún caso eso sucede cuando uno está escuchando, sobre todo en caso de personas de vulnerabilidad, y cómo manejar esa situación. Y bueno, algunas cosas más obvias, que es que si sobre todo ustedes están trabajando en un equipo de personas y no son una sola persona a cargo del proyecto, las cuestiones más básicas de compartir información, como transcribir la entrevista, o si está guardada en un audio, compartir el audio de las maneras más seguras posibles desde ya. Pero bueno, tratar de documentar todo de alguna manera, que todos puedan después tener una conversación sobre cuáles son los resultados del proceso, ¿no? Y también se puede utilizar distintos tipos de preguntas, a veces cuando uno quiere verificar ciertas cosas de la información que la gente provee, o hablando con distintos grupos de personas, ¿no? Desde ya. En cuanto al mapa visual, hay varias formas, pero una de las que nos gusta bastante con el equipo de PENACA es utilizar una forma visual, como si fuera, este caso, el árbol del problema, donde en un grupo focal o en un taller, con un grupo de personas que están trabajando ese tema, uno puede dibujar literalmente en un pedazo de papel el árbol y tener un debate sobre el problema, sea utilizando papelitos como post-its, o sea escribiendo en un papel. Lo más importante es tratar de, primero, acordar cuál es el primer y problema más grande, ¿no? El problema principal, que vendría a ser el tronco en el árbol. Una vez que el grupo acordó eso, después pensar primero cuáles son las consecuencias o las causas. Hay grupos que tienen mucho más claras las causas y les cuesta mucho más pensar las consecuencias en la vida de las personas, y hay grupos que es al revés. Entonces no es que hay una sola forma de hacer esto, sino más bien es tratar de llevar al grupo a una conversación que identifique las causas y que identifique las consecuencias de ese problema, ¿no? Sea en su vida personal, si uno está hablando con el grupo de personas más afectadas, o si son expertos en la temática, desde su punto de vista más técnico, ¿no? Y otra forma que se puede hacer, más convencional, digamos, es también hacer un diagrama, donde uno empieza a pensar cuáles son las causas primarias o principales, después las secundarias, y lo mismo con los efectos primarios y secundarios, ¿no? Hacer un mapa visual, y lo mismo, esto se puede hacer escrito o se puede hacer con papeles, como uno prefiera, pero son formas más interesantes de trabajar cuando uno está en grupo que cuando está en un proceso de uno a uno, en una entrevista o pensando otra información. Ahora lo que vamos a hacer entonces es, Alicia los va a armar en grupos, y la idea es que tengan, pusimos acá 20 minutos, pero creo que estamos bien con el tiempo, Alicia, así que les podemos dar media hora. Perdón, Okay. que te lo cambio, pero porque estamos bien con el tiempo, entonces yo creo que podemos darles media hora, y que conversen cada uno desde su experiencia como centro, o sea que hayan tenido, hayan llevado a cabo proyectos del programa de la sociedad civil, o que estén planificando proyectos y estén con ganas de armar alguno, y cuáles han sido sus experiencias, sea investigando las necesidades o analizando los problemas. Algunos ejemplos de cosas que pueden charlar es qué cosas están orgullosos, realmente creen que hicieron bien en esos proyectos o en los que están planificando, qué cuestiones han sido más complejas o han sido desafíos o problemas que han tenido que enfrentar, en escuchar a distintos grupos de personas, y también qué cuestiones aprendieron como centro. Esas serían las tres cuestiones, pero más que nada es para que todos compartan experiencias
y por favor elijan a una persona en el grupo que después haga la retroalimentación. Cada grupo después va a tener más o menos 5 o 6 minutos para compartir un resumen de lo que conversaron, y así todos pueden intercambiar conocimiento, digamos, ¿no? Voy a dejar de compartir ahora la presentación, así se pueden ver todos. Bueno, entonces, Ali, pues les vas a decir quién está en cada grupo. Claro que sí, dame un momentito, por favor. Y Gerardo dice si vamos a compartir el PowerPoint, sí. Alicia les va a mandar el PowerPoint y la grabación, como hizo con el seminario anterior, porque así si algún otro miembro del centro de ustedes quiere escucharlo después, puede escucharlo. Bueno, muy bien, Alicia. Ella nos va a armar en los grupos. Así es, dame un momentito. Miren, les voy a ir diciendo Sí, quiénes apuro. están. En el grupo 1 están Carlos Vasconés, Andrea Margarita, Filip de Haití, Juan Antonio Canel de Guatemala, Gerardo Montoya de Argentina. En el grupo 2, Ruth, Gustavo, Bella, María Eugenia y Daniel Pereira. En el grupo 3 están Emi, Eduardo Blandón, Cicerón, Germán, Luzaina. En el grupo 4 están Lisbeth, Sandra, Melita y Dina. Entonces, si alguien falta, lo veré, denme un momento, en menos de un minuto estarán en el pequeño salón, por favor. Y Alicia les va a avisar cuando van por la mitad del tiempo, así ya saben que les quedan 15 minutos, y después casi al final, cuando les quedan 5 minutos. Patricia va a ir al grupo donde está Philip, por las dudas de si necesita un poquito de traducción, porque habla francés, entonces Patricia ahí nos va a hacer el favor de ir al grupo, y yo los voy a visitar a los demás solamente para ver si, por 2 minutitos, para ver si entendieron la consigna o si necesitan algo. Pero los dejamos hablar tranquilos. Bueno, mientras esperamos a que Ali termine de hacer el grupo, les repito la pregunta por cualquier cosa, que es: ¿cuáles han sido sus experiencias en proyectos previos o en los que estén planificando ahora del programa de la sociedad civil en cuanto a investigar necesidades y analizar problemas, sea desde éxitos que tuvieron, algo que están orgullosos, o problemas que enfrentaron y qué cosas aprendieron, ¿no? Ahí Ali los está armando. Ruth dice que no escucho bien. Ahora ella los está armando. Creo que no está. Si hay más de una persona de un centro, los pone en grupos separados, así pueden compartir distintas experiencias. Disculpen la tardanza. En menos de un minuto ya estamos. Está muy bien. Y solo si alguno tiene preguntas o dudas, puede poner en el chat, y así después al final vamos a tener un espacio también por si alguno quiere
hacer algún otro comentario o pregunta de lo que presentamos recién también. Ahora es porque queríamos que puedan conversar sobre sus experiencias. Hola. Hola. ¿Sí? Salió mi nombre. Ahí está, sí. Ay, bueno. Yo soy Emi Casamacú, Paraguay. Sí. Sí. Yo fui 2 veces presidente del PEN Club del Paraguay y compartí mucho en las convenciones mundiales del PEN internacional, tanto en Colombia, en Japón y en Corea. Y es muy interesante el relacionamiento que se hace a través de estas participaciones en distintos lugares del mundo por los escritores de otros países. Y el tema que siempre desarrolla el PEN Internacional es muy interesante. En realidad en Paraguay no es que tuvimos muchos problemas en el desarrollo del PEN, pero la parte muy difícil es el cobro de las cuotas, que la gente muchas veces no quieren acceder. Pero todos los que están como socios se sienten muy complacidos de ser nuestro miembro. Hemos organizado también los aniversarios, sobre todo el 75 aniversario de la creación del PEN en el Paraguay, y también estamos emitiendo revistas del PEN Paraguay 2 veces al año, con poesías, ensayos y cuentos de los socios. Y eso estamos con mucho esfuerzo, estamos llevando a cabo, y es como si fuera una muestra de escritores del Paraguay, porque están como nuestros socios casi los más renombrados escritores de nuestro país. Así es que como PEN Paraguay estamos muy bien, solamente la parte económica a veces nos cuesta un poco hacer actividades muy relevantes, pero sí, se puede lograr recurriendo a distintas instituciones, tal como la última vez que hicimos, la Secretaría de Cultura nos apoyó con la publicación de nuestro libro, por ejemplo. Así es. Va a haber, no sé si estuvo la vez pasada usted, pero va a haber más hacia fines de año una de las reuniones de los encuentros virtuales va a ser sobre recaudación de fondos. Ya. Así que esa va para tratar de trabajar esa problemática. Pero sí, perdón, ¿quién iba a decir algo? Estamos listos cuando quieran, me den la indicación Perfecto. para irnos. Está muy bien. Ok, bueno, nos vamos a los pequeños, ¿verdad? Ahora. ¿Sole? Nos vamos a los pequeños y cuando volvemos, Dina le respondo su pregunta. Gracias ahí por mandar. Sí. Sí. Ok, vamos. Perfecto, Ali. Muy bien, entonces, cada grupo tiene su representante. Primero vamos a hacer la presentación de cada grupo y después podemos ver algunas otras preguntas que bien quedan pendientes y alguna otra persona que quiera preguntar algo más. Cada grupo va a tener 5 minutos. No sé si, Pati, te puedo pedir si vos ves el tiempo. Sí, claro. Sí, Sí. dale. Sí. Así nos haces así como un cartelito de 5 minutos cuando llegamos. El grupo número 1, ¿quién tiene de persona para retroalimentar? Bárbaro, ahí Gerardo. Gerardo, Hola, ¿qué tal? Gerardo. ¿Cómo va? Bueno, voy a pasar a vuelo de pájaro por las intervenciones de cada uno de los representantes de Centro PEN, así también si alguien se quiere hacer alguna pregunta o alguno de los representantes quiere especificar algo de lo que diga, pues que lo pueda hacer. En principio, digamos, Carlos de Ecuador nos comentó que, bueno, que pues, el Centro PEN en Ecuador está como recién arrancando motores y en algún punto, digamos, por un lado, viene como armando eventos y que una de las intervenciones, pero que ya constituirse en términos de proyectos o pensar como en términos de proyectos es algo que recién va a comenzar.
Así que nada, una de las intervenciones que comentó que resultó de interés fue nada, una situación en la que una funcionaria pública de cultura fue destituida, fue de su cargo a partir de, digamos, de haber validado la posibilidad de que se presente un performance que en algún punto era polémico desde algún tipo de mirada política y que, bueno, que digamos, allí algo del gobierno avanzó en relación a la posibilidad de la libertad de la palabra y demás. Y entonces, bueno, un poco ellos hicieron acciones para tratar de visibilizar este caso, acciones mediáticas principalmente y una articulación con otras asociaciones. Y bueno, digamos, eso, o sea, su intervención se centraba en eso. Por otro lado, Andrea de Nicaragua nos comentó un poquito, nos hizo una presentación de los desafíos que tienen trabajar ahí, digamos, a partir de que, pues bueno, Nicaragua tiene toda esta historia de guerra y 10 años de dictadura represiva y pobreza, y que eso dejó como producto la poca circulación de los libros y el poco hábito de lectura como de un modo más masivo, digamos, algo que quedaba como muy ceñido a la élite. Entonces, una de las acciones que llevaron adelante fue armar libroforos, que serían como el análisis de libros, pero con transmisión en vivo de los mismos, como para poder facilitar el acceso a ellos. Otros, o también foro debates, que básicamente es como la posibilidad de permitir que circule la palabra para favorecer esto de la libertad de la palabra y de la no censura, digamos. Y bueno, y eso, y que también estuvieron organizando talleres para periodistas y escritores de cuestiones técnicas específicamente. Y digamos, y que bueno, que uno de los desafíos que han tenido, pues ha sido como eso, como que la visibilización propia de la asociación civil, que actualmente, bueno, ya es más conocida, pero que digamos que ha representado un desafío para ellos. Bueno, Juan Antonio de Guatemala, bueno, primero comentó que está muy orgullosos de que el PEN ya ha estado 12 años ahí, si mal no entendí. Y que bueno, y que han armado dos proyectos, como propiamente dichos, planificados, y uno ha sido un proyecto grande que tuvieron, que tuvo que ver con una articulación con el Ministerio de Cultura, en el que se armó como algún tipo de congreso, una reunión o de intercambio entre escritores de los distintos departamentos o provincias, y que eso le habilitó a un montón de gente que estaba, digamos, lejos, poder cruzarse por primera vez, y que eso fue un proyecto interesante en ese sentido. Y por otro lado, una revista que armaron como proyecto, que se llama Códice, que ya lleva 27 números. Y bueno, y por otro lado, como ya eventos más puntuales en los cuales han estado trabajando, tienen por un ciclo de jueves literarios donde son reuniones en las que se habla vida y obra de escritores guatemaltecos, y por otro lado, entrevistas mensuales a escritores vivos, como para que se pueda transmitir algo de la experiencia con jóvenes, ¿no? Y todo eso en algún punto en el horizonte, como con el objetivo principal de tratar de visibilizar la figura del escritor y de dignificarla. Philip de Haití, bueno, también, o sea, contaba un poco de la dificultad, del difícil contexto en el que están en este momento, no solo desde cuestiones de estructura que tienen, que hay poca electricidad para funcionar, sino que además hay un clima de peligro cotidiano entre la pandemia y el crimen. Y que bueno, y que eso ha significado que, bueno, que nada, que el desafío sea como bastante presente a la hora de avanzar sobre las tareas que tienen como asociación civil, pero que aún así, digamos que, bueno, que se han estado trabajando por estructurar servicios para autores, se trabajó sobre una nueva biblioteca, sobre residencias para escritores, y que se ha hecho una apuesta fuerte por la inversión del Centro PEN Haití en Internet, como que tenga buena presencia en Internet. Y en ese sentido, como se reconstruyó la página web y se ha dado se ha puesto muchas horas a todo el tema de Facebook, y que actualmente están impulsando un programa, un taller de escritura para autoras jóvenes, y se están centrando en eso, en tratar de favorecer
digamos, como el trabajo con escritoras jóvenes. Y bueno, por mi parte, me quedé con un poquito de tiempo, así que elegí 2 proyectitos sobre los que se trabajó el año pasado y que está empezando a trabajar este año. Por un lado, es un diccionario de escritores argentinos, que acá les paso el enlace, que se hizo un rastreo sobre obra publicada en Argentina de 1810 a 1960. 1810 a 18... Ah, bueno, ya me quedan... Bueno, ya me voy a coger. Ya me voy. Ya me levantaron la campanita. Bueno, no, eso. dale, termina, así hablas Claro. de Argentina. No, eso, se hizo este trabajo como de recuperar, digamos, como las obras publicadas y tratar de como generar un índice. Eso, como comentaba, por un lado, como en el sentido de lo que está diciendo Juan Antonio, me parece que hay mucho trabajo por dignificar la profesión, pero para eso también implica como la construcción de estas herramientas que tienen que ver con la memoria y con el acceso, digamos, a la información. Y bueno, y en ese sentido también actualmente se está trabajando sobre un registro nacional de escritores que pretende hacer esto por de modo más contemporáneo y donde donde podamos juntar en una base de datos articulado con otras asociaciones, digo, datos mínimos de toda la gente que está publicando, se siente escritora o trabaja de este oficio acá en Argentina, y que me parece que eso tiene una importancia estratégica muy fuerte, dado que, digamos, quizás sean lo técnico ahorita, estemos en una época en la que favorezca la posibilidad del intercambio, tal como estamos haciendo acá, y que por ende es lo técnico lo que nos permite articular demandas sociales de un modo coordinado y organizado, quizás por primera vez. Se finí. Muchísimas gracias. El grupo número 2, ¿quién de su persona para retroalimentar? Es Daniel, me parece que estás todavía con el... Ahora. Ok. No, ahí está. Sí, no, el grupo de nosotros, en cuanto al punto, los eventos que nos han dado orgullo, estuvimos todos mencionamos el proyecto del Día de los Muertos, que lo hemos hecho en distintas formas, pero todos nos hemos tenido éxito con ese evento anual. También hemos tenido orgullo en cuanto a actividades que hemos hecho ajustándonos a la realidad de nuestro PEN y de nuestras circunstancias. Bueno, en Paraguay, María Eugenia habló de un caso muy particular de un escritor que fue acusado de plagio, ¿no? Y entonces la solidaridad que el PEN le ha dado a ese escritor basado en los hechos, ¿no? Y la situación legal que existe detrás de ese caso. Gustavo habló de 2 proyectos, una caminata por la lectura que han realizado para llevar la literatura a la comunidad más ampliamente. También talleres literarios para promover y preservar una lengua indígena, que de nuevo es un tema que es muy ajustado a la circunstancia argentina. Ruth en Guadalajara dice que está muy orgullosa de que tienen un sitio propio de reunión, un sitio de mucho renombre, mucho respeto, que no todos los centros tienen. Y yo mencioné un encuentro del libro cubano exiliado que se celebró hace 5 años en Miami y se habló de hacer otro, creo que se va a hacer en algún momento, pero siempre sucede algo que no se puede por logística y por horario y lugar, etcétera, no se ha podido, pero sí está en nuestro horizonte. Y en cuanto a desafíos, hablamos todos que tenemos un desafío similar
y es el sentido de indiferencia que muchos miembros tienen. Tenemos diferentes números de miembros en nuestro club, pero al final son pocos miembros de la junta directiva que les cae organizar los eventos, hacer las denuncias, a escribir las cartas, cobrar los pagos de la membresía, etcétera. Y muchas personas, algunas veces hay eventos donde se sienten se sienten como que pueden participar y pueden acudir, pero generalmente no. Y eso es algo que todos tenemos en común. Creo que de las conversaciones de hace 2 semanas, oí algo similar de otros clubes, así que creo que es un punto muy importante para tratar. Y bueno, aprendimos eso, que tenemos más en común que de diferencias, ¿no? Tenemos algunos de los mismos orgullos, pero también algunas de las mismas preocupaciones y algunos de los mismos obstáculos. Así que ese es el resumen nuestro. Muchas gracias, excelente. ¿Y el grupo 3? ¿Quién tenemos ahí para...? Es Sandra Santana de Puerto Rico. Creo que no me está. parece que se le debe haber desconectado porque no está en el grupo. ¿Alguna otra persona del grupo 3 que pueda representar? Lucina. Haz las otras y después vuelva a 3, porque Sandra seguramente... Muy bien, bueno, hagamos el 4 y si después Sandra no volvió, ahí necesitamos otro voluntario del grupo 3. Bueno, grupo 4. ¿Quién tenemos del grupo 4? Me toca. Ah, muy bien. Adelante. Bueno, un montón de cosas. Es un grupo muy rico en todas las situaciones que estamos llevando a cabo. Tanto así que me llevó casi todo el cuaderno de escribir. Estábamos conformados por Bella de Puerto Rico, Liz de Guadalajara, Melita de Bolivia, mi persona por Honduras y también Verónica Maza, que es, tiene un rol acá en la era digital. Verónica Maza es gerente digital para las Américas, que va a estar trabajando con Alicia. Bueno, de todas las cosas, analizamos los retos que hemos tenido, si hemos utilizado esta metodología que estaba dando Soledad. La mayoría no se ha utilizado, pero creo que no como así como la metodología, pero pienso que en el fondo ha sido utilizado lo que es el análisis del problema, el árbol de los problemas, de acuerdo a lo que todos explicamos. Porque, por ejemplo, en Puerto Rico, ha mencionado la compañera que con esta actividad de planeación de proyectos se abren nuevas posibilidades, porque este centro ha sido muy activo. Tienen diferentes actividades, tienen 20 años de festivales de lenguas, de poesía de lenguas extranjeras e indígenas, tienen 5 filiales, y todo esto lo pueden convertir en un proyecto. En Cochabamba, por ejemplo, tienen la literatura boliviana en las escuelas, que esto es, se ve un proyecto súper interesante que ha sido apoyado por PEN International. Igualmente que lo quieren promover la literatura en las lenguas. Y otras cosas que mencionó Puerto Rico, que han venido sorteando diferentes obstáculos, y obviamente tenemos las cosas particulares que son comunes, que es cómo accesar a fondos, cómo los centros trabajamos de manera voluntaria prácticamente, y que a veces hay pocos recursos que tenemos para llevar a cabo las actividades, pero generalmente no se están utilizando como proyectos en sí mismos, ¿no? Con todas las actividades que tiene un proyecto, los indicadores y todo eso. Pero sí pienso que se utilizó el árbol del problema para iniciar
todas estas actividades. En el caso de PEN Guadalajara con Liz, tienen proyectos en el centro, son proyectos propios que han sido apoyados por los propios miembros y algunos han coordinado con PEN San Miguel en relación a una antología que me parece muy interesante en cuanto a que esta antología está posicionando el hecho de enmarcar cómo la literatura es una parte importante de la vida cultural de los pueblos. Pero dice que no se ha utilizado esta metodología. Se ha llevado a cabo el Día de los Muertos. Se hace un homenaje también aquí en el Día de los Muertos a los periodistas asesinados y se promociona la cultura mexicana en este Día de los Muertos. Tienen presencia en redes sociales, pero deben crear contenidos para un público diverso en estas redes y para que pueda acceder diferentes personas a las mismas. Entonces, en el caso de Puerto Rico, relaciona que es muy nueva, pero que uno de los retos es el financiamiento y tener una entrada mensual para que el centro funcione. Han tenido otros retos como es el Día de la Madre, lo han celebrado el Día de la Madre, el Día del Padre, el Día de la Cultura Afrodescendiente, donde se realza la novela, donde se cuentan las diferencias de raza que ha habido a lo largo de los años. Otro reto es el enfoque hacia la libertad de prensa, tomando en cuenta toda la situación que han pasado los periodistas y que esto lacera la libertad de expresión. Igualmente, en el marco de la pandemia, están creando una antología de la ansiedad que provoca esta pandemia, pero que tienen problemas de publicación, que están pensando en hacerlo virtualmente, con aportes propios de los voluntarios, y distribuirlo de manera electrónica, porque no hay recursos. También enfrentan un reto bancario, que es que los pocos recursos que tienen no han podido acceder por el hecho de todos los requisitos que se solicitan, pero que están en el marco de esta pandemia. En el caso nuestro, de Honduras, contaba yo que hemos utilizado el árbol de problemas. Iniciamos con todo lo que tiene que ver con la libertad de prensa y de expresión, con los ataques a periodistas que hemos sido apoyados por PEN Canadá, la Universidad de Toronto y PEN International. En cuanto al informe Honduras, Periodismo a la Sombra de la Impunidad, se ha creado el premio Escribir Sin Miedo, que ha sido apoyado por PEN Canadá, que también hemos ido a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Se han hecho 2 años de literatura creativa en diferentes zonas, como la zona central, zona norte, zona sur del país, donde escritores noveles han participado en el cuento corto y la poesía, y creemos que eso abre la puerta para nuevos ingresos al centro, pero seguimos teniendo el mismo problema de todos, que es las aportaciones de los miembros que se van sumando, a pesar de que son aportaciones bien pequeñas, ¿verdad? También hemos trabajado el tema de la protesta social en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras con persecución contra los estudiantes, y ahí hemos estado. PEN International ha apoyado bastante. Les demandamos mucho en cuanto a acciones rápidas que hagan para posicionar, para apoyar persecuciones. Hemos tenido un caso que no lo comenté en el grupo, pero es una medida cautelar aprobada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para nuestro compañero que ya murió el 10 de julio, murió de una enfermedad que ya la tenía antes del COVID, pero que fue una persona que luchó mucho por la libertad de expresión. A él lo condenaron a 1 año 4 meses de prisión por prestar su espacio para una denuncia de catedráticos universitarios. Entonces lo condenaron y nos tuvimos que ir a la Comisión Interamericana, logramos una medida cautelar apoyado por PEN International, que estuvo participando en todo el proceso, y ahí suspendieron la sentencia contra él. Lastimosamente, el caso quedó en la Comisión Interamericana. Queremos seguirlo con la familia porque es un caso emblemático para toda Latinoamérica. Entonces, esos han sido nuestros procesos. Hemos tenido muchos retos, entre ellos eso de la búsqueda de recursos,
porque no tenemos una personería jurídica, que es la que se exige acá, tampoco tenemos una cuenta bancaria si no tenemos personería jurídica, y tenemos que buscar una sombría con otra organización. Mientras se inscribe el centro, que es un proceso bien engorroso, tarda muchísimos años para hacerlo y por eso lo hemos ido haciendo así, sin esos requisitos. Pero que no nos pueden tampoco prohibir hacerlo porque es nuestra libertad a la organización de acuerdo a las leyes y los convenios internacionales. Luego estaba también Verónica, que nos explicaba cuál va a ser su trabajo. Nos parece súper interesante porque está en el proceso de los proyectos digitales que algunos centros hemos presentado y que va a estarnos apoyando en todo eso, ¿no? Entonces, para implementar herramientas y plataformas en la era digital, y además la medición de analíticas, cuántas personas ingresan, cuál va a ser el tráfico de gente que nos va a estar visitando y cómo esto va a favorecer para las matrículas que se le llama o los nuevos miembros. Cómo también nos va a enseñar a ayudar ahí a hacer eventos virtuales que convoquen a un número de asistentes, cómo trabajar también las campañas virtuales. Y bueno, otra serie de cosas que me dejó muy esperanzada porque lo necesitamos ahí. Muchas gracias. Gracias, Tina. Bueno, ahora creo que la tenemos a Sandra. Sandra, ¿podés hacer del grupo 3? Sí, mira, es que aquí estamos esperando, bueno, no la quisiéramos esperar, una tormenta, y se fue la luz, me quedé en el aire, ya estoy de vuelta. Así que sí, se vuelve a ir la luz, pues Lucina que tome la batuta. En el grupo nuestro, pues hablamos de, el PEN de Guatemala está aprovechando la plataforma digital para impulsar actividades literarias y de defensa de derechos humanos. También están trabajando con la Asociación de Periodistas de Guatemala y en la revista Códice, están bien activos. En Puerto Rico también estamos usando las plataformas digitales para trabajar en alianza con otras organizaciones afines de escritores, de periodistas, asociaciones culturales, y estamos aprovechando temas actuales. Por ejemplo, luego del asesinato de George Floyd, hemos tratado el tema del racismo y estamos preparando una semana para celebrar la afrodescendencia con motivo del decenio de la afrodescendencia. Cicerón de Chiapas nos dice algo bien interesante, y es que han estado trabajando un encuentro de derechos lingüísticos donde se va a tratar el plurilingüismo. Desafortunadamente no se va a poder presentar este año en Noruega, pero será en otro momento. Y nos dice algo que me parece muy valioso también, es que ya no se van a llamar PEN Mayazoque, sino que va a ser el PEN Chiapas plurilingüístico. Eso es maravilloso porque van a incluir personas indígenas y no indígenas. Eso me parece muy, muy importante. Escucha, los perros se lucen de vez en cuando, disculpen esa. Lucina nos dice que en el PEN San Miguel se ha trabajado para que el español sea aceptado como una de las lenguas oficiales en PEN International, que están dando conferencias en inglés y ahí cobran para obtener fondos, ¿verdad? Y las conferencias en español pues no las cobran. Entonces ella también habla de que están haciendo muchos esfuerzos para ayudar a los escritores que están amenazados, porque pues en México hay un grave problema de que los asesinan, están asesinando escritores, y ellos están trabajando en ese sentido. Cicerón nos dice que hay que visualizar hacia dónde vamos, qué mecanismos vamos a utilizar para captar jóvenes y encauzarnos hacia, qué bonito le quedó esto, hacia la nobleza de la palabra. Eso está muy bonito, creo que todos estamos de acuerdo con Cicerón en ese sentido. Y otro de los retos que tenemos, que no lo mencioné, pero lo menciono ahora, es que aunque la tecnología nos está ayudando a acercarnos como esto que estamos haciendo ahora, también hay un reto en cómo vamos a llegar a las personas que no tienen acceso a la tecnología, que son muchos, en todos los países son muchos. Y pues tenemos que empezar a sumar ideas. Emi nos dice que hay que nos sugiere hacer un intercambio de escritores, que eso estaría formidable y todos estamos de acuerdo también con eso, seguir estrechando lazos entre los centros, como lo que ha hecho
Lo más cercano que recuerdo es PEN Guatemala con PEN Puerto Rico. No sé los demás centros, pero es algo que en lo que debemos seguir trabajando. Si se nos quedó algo, Lucina, tú dirás. No se te oye. No se oye, Lucina. Muy bien resumido, Sandra. Muy bien. Me impresiona. Bueno, gracias. Bueno, antes de seguir con otra cuestión, Ruth dice en el chat que quería aclarar algo. ¿No? Sí, yo quise aclarar de lo que habló Liz en su grupo, que yo también lo dije en el mío, pero seguramente Daniel no lo anotó. De lo que estábamos muy orgullosos es, no sé si alcanzan a ver, es de este libro. Es un libro, una antología que compiló PEN Francia de todos los centros. Sí, muchos de nosotros estamos ahí. Eso es de lo que estamos también muy orgullosos. Y de lo que decía Liz, una antología por venir acerca de cómo sobrellevamos y lo que sucedió en nuestro entorno durante la pandemia, pero eso pues todavía no se acaba, ¿verdad? Muchas gracias. Quiero agradecer a ustedes de Guadalajara, porque realmente mencionaron varias cosas que yo no tomé el tiempo para mencionar, porque esa antología y también nuestro proyecto para Día de Muertos merecen mención, también la antología México Hoy. Muchas gracias, Ruth. Muy bien, bueno, antes de cerrar, voy a hacer honor a que Dina hizo una pregunta antes del trabajo del grupo y dice cuál es mi experiencia con los métodos. Yo creo que siempre escuchar a los demás es la mejor forma. Si está la oportunidad del espacio cara a cara, que por ahora la pandemia nos limita, pero cuando vuelva a ser posible, los espacios de escuchar en grupo, a un grupo de personas y utilizar una herramienta como el árbol del problema o cualquier otra, pero esa es una sencilla, ayuda un montón porque distintas personas van a tener siempre distintas visiones de la realidad. Entonces, crean un espacio de traer esas versiones, dialogarlas y generar un consenso sobre qué es lo que hay que trabajar. Por otro lado, en un espacio como el de ahora, en el que hay que hacer todo virtual, también se pueden hacer algunas cosas, como estamos haciendo esto, un espacio grupal, y si no, entrevistas también, porque yo creo que lo más importante es escuchar a las personas. Si ustedes ya tienen identificado un proyecto o el que están haciendo hasta ahora, o uno que quieren hacer el año que viene y presentar a PEN Internacional para obtener fondos del programa de la sociedad civil, yo creo que, bueno, este tiempo puede servir, a pesar de lo difícil y dramático de la pandemia, lo positivo quizás es que nos da ese espacio para pensar y para armar cosas. Entonces, tener la oportunidad de quizás usar alguno de estos métodos o actividades que vamos haciendo en los encuentros virtuales para, sea trabajar el del proyecto que tengan actual o preparar el que venga, ¿no es cierto? Ese es el sentido. Yo les voy a poner ahora en un segundito en la pantalla. Les voy a poner acá que la idea es que, a ver, el que pueda y quiera como trabajo posterior a la sesión, si quieren comentarlo con otros colegas con los que ustedes trabajen proyectos de la sociedad civil o con los que estén planificando proyectos nuevos, compartir las herramientas. Alicia les va a enviar por correo
la presentación y la grabación, pero además dos cosas. Por un lado, un enlace. Algunos de ustedes que estuvieron la vez pasada saben que usamos una herramienta que se llama Miro, para el que la quiera usar y practicar y aprenderla, que es una herramienta gratuita, como si fuera una pizarra virtual, y ahí Alicia y Patti van a poner todo lo que ustedes dijeron ahora en la retroalimentación, cada uno de los 4 grupos. Se los vamos a mandar también como un archivo adjunto en el mail, pero el que quiere puede también meterse en el enlace que les va a dar Alicia y seguir trabajando los temas. Por ejemplo, puede poner más comentarios o preguntas, o si han tenido una oportunidad de utilizar uno de estos métodos, como Dina comentó que ellos tuvieron la oportunidad de usar el árbol del problema, compartir esas experiencias, o si lo usan de acá en adelante, también. El que no puede acceder o le resulta más complejo no tiene que hacerlo, es una opción para el que quiere aprenderlo. Puede directamente mandarle cualquier comentario, pregunta o ejemplo de cómo pueden usar o cómo piensan usar las herramientas por correo a Alicia, y ella después lo puede subir. Pero va a ser como si fuera un espacio, si todos estuviéramos en un taller y tuviéramos una pared blanca donde tenemos todas las ideas. Ese espacio va a seguir existiendo entre sesiones, entonces el que quiere lo puede usar y es un espacio de aprendizaje, digamos, ¿no? Donde uno puede agregar cosas a medida que va trabajando esos temas. Si le dan, por ejemplo, la grabación y los recursos a otros miembros del centro que estén interesados, lo mismo, si ellos quieren hacer comentarios, todo eso pueden también, seguramente, quizás Alicia les tenga que dar acceso, pero no es ningún problema. Creo que eso es todo por hoy, perdones que nos atrasamos un poquito, pero yo creo que fue importante que todos compartan un poco más extendida la retroalimentación de todo lo que conversaron, y como les digo, van a tener documentado lo que se habló, así lo pueden utilizar. La próxima sesión, Alicia les va a mandar la fecha y cómo inscribirse, pero es en 3 semanas en vez de en 2, y esa va a ser sobre cómo construir o hacer crecer la membresía, que muchos de ustedes hoy también, no solo la vez pasada, sino hoy también nombraron que a veces ese es una de las problemáticas, o quizás la membresía está, pero está menos involucrada, entonces será sobre ese tema. ¿Alguno tiene alguna última pregunta o comentario? Puede levantar la mano o poner en el chat, y si no, estaríamos ya para cerrar. Alicia, no sé si quieres aclarar algo más. No, solo dar las gracias a todos, qué bueno que vinieron, que se dieron el tiempo, creo que va a ser útil para todos, para mí también, para todos, está siendo aleccionador, gracias. Sí, perfecto, Dina dice que sí tiene una pregunta, como prefiera, por correo o por acá, lo que le parezca mejor. Sobre la evaluación de proyectos técnicas para evaluar. Muy bien, vamos a tener una sesión solo sobre eso. ¿Qué tipo de herramientas nos pueden ayudar para planificar y después para poder chequear si vamos por el buen camino? Pero no solamente por 2 objetivos. Uno es el objetivo de aprender y modificar el proyecto, y el otro es visibilizar el impacto que ustedes están teniendo. Entonces, vamos a tener una sesión sobre ese tema, y digamos, conectada, la sesión siguiente también va a ser sobre comunicación. Entonces, pueden utilizar el proceso de evaluación tanto para aprendizaje como también para ayudarlos a visibilizar el impacto.
Y después, por otro lado, si quieren, en el correo electrónico que Alicia les mande, les puede enviar, si están interesados en aprender de otros proyectos de la sociedad civil, de otros centros del mundo, les podemos mandar un documento que PEN Internacional armó hace un tiempo, pero que está muy lindo porque está en los 3 idiomas, entonces va a ser bueno, por supuesto está en español, pero por ejemplo para Philippe también que está en francés, y que tiene experiencias de proyectos de la sociedad civil de todos los centros de todo el mundo, entonces es muy interesante si quieren y les interesa como ver distintas experiencias de qué tipos de proyectos otros centros vienen haciendo. Muy bien. Ahí no tenemos ningún otro comentario en el chat. Bueno, creo que entonces es todo por hoy. Les agradecemos muchísimo por su tiempo y bueno, Alicia les va a mandar otro correo con la información y con los datos para el encuentro que viene. Gracias. Muchas gracias, bye. Gracias, mucho Un gusto placer. verlos. Bye. Gracias. Que tengan buenas tardes todos. Gracias. Gracias. Bye. Hasta el rato, Dina. Chao. Nos vemos. Ay.